sentido de este video es hablar sobre el derecho de información. Me voy a referir al derecho de información en general como derecho inderogable de los socios, que es un derecho instrumental. ¿Por qué un derecho instrumental? Porque sirve a un fin determinado. ¿Para qué sirve el derecho de información de los socios? El derecho de información sirve para poder deliberar en una reunión de socios, para poder votar en una reunión de socios, para poder deliberar o para poder votar en una asamblea. Sirve para que los miembros del órgano de administración, sean gerentes, sean directores o se llamen como se llamen, tratándose de una SAS, puedan adoptar decisiones con razonabilidad, porque si no estoy informado sobre los temas a tratar, no se puede deliberar ni se puede votar en un marco de razonabilidad. La ley distingue en el artículo 55 dos aspectos. Regla general o principio general. Los socios tienen libre acceso a la información, tienen acceso directo a la información. ¿Qué significa esto? Significa que pueden pedir siempre en un marco de razonabilidad, siempre en la medida que no implique un ejercicio abusivo de los derechos, información y documentación de respaldo de esa información. Porque, por ejemplo, entregar los estados contables, no significa cumplir con la información o satisfacer el derecho de información de los socios si además de los estados contables los socios pidieron información de respaldo. Si bien esto se discute, está claro que los socios tienen derecho a acceder a la información que respaldan los asientos contables que dan origen a los estados contables. Si bien la realización de los estados contables es una obligación a cargo de los administradores, sabemos que en la práctica, los que realizan los estados contables, ¿quiénes son? Los contadores de la compañía, de la sociedad, que luego terminan siendo los que certifican esos estados contables. Los estados contables es una manera en que los administradores rinden cuenta de su gestión, porque si bien nosotros tenemos la característica de que generalmente los administradores son además socios, también en la medida de que solamente tienen una participación en la sociedad, no estamos frente a una sociedad unipersonal, además de administrar la inversión propia, se está administrando la inversión de terceros. Vuelvo al artículo 55, acceso directo a la información por parte de los socios, salvo que exista sindicatura. Si existe sindicatura, ya sea porque lo obliga la ley, por ejemplo, porque una sociedad del 299, por ejemplo, porque se trata de una SRL con un capital superior a 50 millones de pesos, en esos casos, donde la sindicatura es obligatoria, la información la debo solicitar a la sindicatura. Pero esto de que deba solicitarse a la sindicatura no significa de que los socios no tengan derecho a acceder a la documentación de respaldo, por ejemplo, de los asientos contables. Lo que cambia es que en vez de que el socio tiene un acceso directo a la información cuando no hay sindicatura, cuando estamos frente a una sociedad que no tiene sindicatura, cuando la sociedad la tiene, en ese caso la información debe ser solicitada a este órgano de fiscalización interna y de esa manera se canaliza el derecho de información. ¿Dónde aparece en su mayor expresión este derecho de información? Por supuesto, antes de una asamblea, antes de una reunión de socios, antes de tomar una decisión
por el procedimiento de consulta, si está previsto o si no se ha derogado el procedimiento de consulta tratándose de una SRL o de una SAS que también se puede instrumentar. En esos casos es donde más claramente vemos la posibilidad del ejercicio de este derecho de información. ¿Por qué? Porque el mismo resulta la información hacia la esencia de la deliberación, hacia la esencia del derecho de voto. Entonces nosotros cuando estamos en una reunión de socios, cuando estamos en una asamblea, cuando estamos en una misma reunión del órgano de administración, hablamos del derecho de deliberar, de discutir, del derecho a ser oído, del derecho de votar. Y todo eso lleva a que digamos que el derecho de información es un derecho instrumental a tal fin. Hay un documento particular que es la memoria. Nosotros tenemos la memoria y los estados contables. La memoria es un documento que deben redactar, así como los estados contables se deben ocupar de presentarlos regularmente los administradores de la sociedad y que conforme la Ley General de Sociedades, en el artículo que refiere a la Asamblea Ordinaria, dice que debe tratarse, debe convocarse o a asamblea o reunión de socios dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio, no que debe celebrar, sino que debe convocarse a asamblea o reunión de socios para que sea considerado el Estado dentro de los 4 meses de cerrado el estado de ejercicio. Además de eso, lo que debe también acompañarse, tratándose de una sociedad anónima o en SRL, que por ejemplo tengan un capital superior a 50 millones de pesos, es una memoria. Y la memoria, ¿qué es lo que debe contemplar? La memoria en la práctica profesional es frecuente que sea incompleta. ¿Por qué incompleta? Bueno, es incompleta porque la memoria debe hacerse conforme al artículo 66. El artículo 66 de la Ley General de Sociedades, ¿qué es lo que describe? La ley describe cómo debe hacerse una memoria. Generalmente en la práctica, ¿quiénes realizan la memoria? La memoria lo realizan los contadores. Si bien la obligación legal recae en los administradores, es un informe que tienen que realizar los administradores y que ese informe contiene distintos aspectos relativos al derecho de información. En la práctica, los directores la aprueban, pero el que realiza la memoria generalmente es el contador de la compañía. Y no es infrecuente encontrarnos con memorias incompletas. La memoria incompleta afecta el derecho de información. Y si afecta el derecho de información, cada vez que se afecta el derecho de información, la decisión que se adoptó habiéndose afectado el derecho de información puede ser atacada de nulidad. ¿Y por qué se presenta esto de que es incompleta? Y porque la memoria no tiene los recaudos que exige el artículo 66 de la Ley General de Sociedades. Cuando a mí me dicen, ¿por qué dijiste que la memoria de nuestra compañía era incompleta? Porque la memoria, para ser completa, tiene que seguir el artículo 66 de la Ley General de Sociedades. ¿Y qué dice ese artículo 66? Que la memoria debe expresar qué pasó durante el ejercicio, cómo estamos al final del ejercicio y el plan de empresa, las perspectivas de la compañía. ¿Cuáles son las perspectivas de la compañía? Eso es lo que debe reflejar la memoria. Y además establece en distintos incisos que debe informarse sobre aspectos precisos. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es la mejor manera de estar frente a una memoria incompleta, es contestando inciso por inciso el artículo 66 de la Ley General de Sociedades. Si no hubo, por ejemplo,
resultados extraordinarios o pérdidas extraordinarias, eso es lo que hay que decir, que no hubo resultados o pérdidas extraordinarias. Esa es la manera de tener una memoria completa, porque repito, la memoria completa afecta al derecho de información y eso puede dar lugar a que se plantee la nulidad de la decisión que, por ejemplo, aprobó la memoria y los estados contables. Fíjense que esto que la causa fin del contrato de sociedad es la de participar periódicamente en los beneficios. Puede ser que en un ejercicio no haya beneficios y que no se distribuyan beneficios entre los socios. Puede ser que los socios consideren, a través de un pacto de socios, que durante 4 o 5 años digan no vamos a repartir beneficios porque vamos todo a capitalizarlo. Eso es viable. Pero si nada se dijo, la causa fin del contrato es la participación periódica en la distribución del resultado. Esa es la causa fin del contrato. Y tal es así que uno de los incisos del artículo 66 dice: cuando se distribuyan dividendos que no son en efectivos, debe explicarse la razón. Debe decirse por qué la distribución, en vez de ser de efectivo del resultado, por ejemplo, es en especie. Entonces, bueno, ¿esto qué remarca? Remarca la causa fin del contrato de sociedad, que, repito, tiene que ver con la distribución periódica de dividendos. Como dije, este derecho de información no solamente lo tienen los socios, sino que también lo tienen los administradores. Los administradores tienen el derecho a informarse, por eso que un administrador que no es informado debidamente puede cuestionar esta situación, y tiene el deber el administrador de informarse. El administrador tiene la obligación de informarse. El socio no tiene la obligación de informarse. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Pero el administrador tiene la obligación tiene el derecho deber de información. Porque para comportarse como dice el 59, como buen hombre de negocios, debe estar informado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.